¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De Errejón a Errejudas. Auténtico terremoto político con la salida abrupta de la política de quien era elegido por algunos como el político moderado ejemplar y que ahora tiene acusaciones de acoso de mujeres. Alguien que incluso daba lecciones de lo que debía ser el feminismo. Como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo. Y voy a contar también en este vídeo cómo conocí a Errejón, siendo muy joven él, año 2013, los comienzos de las Mañanas de 4, venía como ayudante de Pablo Iglesias y ya mostraba una ambición y un comportamiento extraño. Y se han precipitado las acusaciones, se han precipitado también las publicaciones. Por ejemplo, el Confidencial apunta algo que era un rumor también y que se comentaba. Los que estaban en su círculo más cercano no sabían, por ejemplo, esto que publica el Confidencial, que dice que tenía problemas que arrastraba con las sustancias, también con el trato a las mujeres. Esto es lo que se está precipitando ahora mismo. Y vamos a aclarar en este vídeo y vamos a hablar del primero, lo más importante, lo que es el acoso, el presunto acoso, el trato con las mujeres que ahora mismo tiene, por ejemplo, las denuncias de la actriz Elisa Muliá. Vamos a hablar de las consecuencias para Sumar, vamos a hablar de las consecuencias también para la política, vamos a hablar de cómo fragmentó lo que era Podemos, Íñigo Errejón. De entrada, esto ha dicho Cristina Fallarás, que es quien empieza a denunciar lo que estaba ocurriendo y que dice mucho tiempo tapando. Empiezan tapando, acaban silenciando, empezamos no mirando hacia dónde tenemos que mirar y cuando salta explota y parece que nadie se lo había visto venir. Pues es muy sorprendente porque hemos dado la cifra, si no me equivoco, de junio de 2023, cuando es la primera vez que una chavala dice: a mí este señor político, quien sea, en este caso Íñigo Errejón, me tocó el culo en una fiesta feminista. Se tenía que haber puesto en marcha algún mecanismo, porque es que después este señor pasa a ser portavoz en el Congreso de los Diputados. Sí, porque la periodista Cristina Fallarás se hace eco de denuncias que ella está recibiendo y que apuntan a la línea de un político de Madrid que se comportaba como un monstruo con las mujeres. Y esto empieza a correr como la pólvora. No era la primera vez que había algún tipo de publicación en redes sociales que apuntaba a Errejón, eso se borró. Pero cabe preguntarse, en su entorno político, la gente que salía con él, que estaba permanentemente en su trabajo, no tenía constancia. Ahora esto que se está contando de los problemas mentales, porque hablaremos también de su carta, que es surrealista, la carta que ha escrito Errejón. No se sabía también si había acoso, porque ahora mismo se ha denunciado. Primero, es duro para una mujer denunciar, sin duda. Pero en el entorno político, esos comentarios que a veces circulaban de Errejón tiene problemas con las sustancias, Errejón tiene comentarios de mujeres que dicen que ha acosado. En fin, lo último que ha dicho Yolanda Díaz, reaccionaba diciendo hay que estar con las víctimas, esto ha dicho Yolanda Díaz. Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas. Yendo primero por lo que es la denuncia de la periodista Cristina Fallarás, que se hace eco, bueno, pues de denuncias que le están llegando y que al mismo tiempo pone el acento en ese comportamiento como monstruo de Íñigo Errejón, pero que también pone el foco en esa forma que tenía él incluso de dar lecciones de lo que debía ser el feminismo y la protección de las mujeres. Me preocupa que en nuestro país, que desde 2003 han muerto miles de mujeres en nuestro país, no nos tomemos en serio que tenemos una lacra que se llama violencia machista, violencia contra las mujeres. A partir de esto, todo se precipita en el entorno político de Errejón, le piden explicaciones, llega un reconocimiento de lo que hay y llega una carta en la que abandona la política el que fragmentó en su momento a Podemos, porque formó lo que se llamó el errejonismo, fragmentó un espacio político en auge, pero al mismo tiempo supone la caída de quien tenía un discurso que no se compadece precisamente con aquello de lo que estamos hablando. Toda la dureza está trabajando ya la Comisión de Garantías y el área de Igualdad en determinar qué ha sucedido y en qué medida ha sucedido eso. Si eso fuera así, vamos a actuar con toda la dureza. Es una desgracia que nosotros no estemos al margen de dinámicas que, si somos honestos, reconoceremos que pasan en muchísimos ámbitos de la sociedad española, pero nuestro granito de arena lo que sí podemos hacer es ser extraordinariamente cuidadosos y al mismo tiempo extraordinariamente duros contra estos comportamientos. Y al publicarse la carta y al producirse todo el terremoto en las redes sociales, aparece la actriz Elisa Muliá, que ella dice: yo denuncio, yo sufrí el acoso de Íñigo Errejón, y hay otros casos desde el anonimato hasta ahora, porque esto yo creo que es ahora mismo un terremoto y va a tener obviamente sus réplicas, que claramente es ahora mismo algo que conmociona el espacio político y que vamos a ver hasta dónde llega.
Porque la realidad es esa, la realidad es un Íñigo Errejón que incluso en los últimos años, después de fragmentar Podemos, de dar el salto a sus proyectos más personales, era quien decía que estaba con la salud mental y ahora mismo reconoce o dice que tiene un problema que él lleva por este terreno. Pero cuidado, la salud mental no puede tapar si has acosado a mujeres. Pero él era pues, elogiado como alguien que tenía una lucha por la salud mental. Con un compañero que ha puesto en el Congreso la vista en algo muy importante y por el que será reconocido siempre como es la salud mental, Íñigo Errejón. Todo el respeto, por supuesto, a quien tenga un padecimiento de salud mental, pero, ojo, eso no debe tapar si ha habido casos de acoso. Y si tiene un problema de adicciones, pues que obviamente que se lo trate, ¿no? Vamos a ver, vamos a la carta, porque la carta, claramente, una vez que todo esto está estallando, Fallarás ha hecho la denuncia, empieza a circular por su ámbito político, ya se está hablando de que tiene que renunciar. Bueno, la carta es de AUPA, porque la carta pues refleja un poco lo que ha sido también el político de Errejón, una serie de palabras grandilocuentes, una serie de palabras, yo diría, engoladas, barrocas, para darse determinada importancia, es mi punto de vista. O sea, esto de hablar de esta manera, pues muy poco clara. Sinceramente, era un zafarrancho de combate para intentar huir de una realidad. Esto de hablar de pues, la diferencia entre el personaje y la persona, la subjetividad, las diferencias entre lo que uno es, luego encima intentando generalizar que todo el mundo en el ámbito político, laboral, tiene que tener este padecimiento, no sé, y luego hablar del patriarcado de esta manera, cuando durante tanto tiempo tenía un discurso que era precisamente en esa línea, pero él, en su forma de actuar, ha estado totalmente en contra. La carta es de AUPA, pasa ya, sinceramente, a los anales de la historia política reciente de España, por cuanto para decir de forma clara, me han pillado con el carrito del helado, me voy, se lanzan un montón de términos filosóficos, extraños, barrocos, en la línea de aquellos tweets a veces con pretensiones filosóficas de grandilocuencia por parte de Íñigo Errejón, que tanto daño hicieron al espacio de la izquierda. El elemento que va a decantar fundamentalmente el voto de las elecciones va a ser que a todo el mundo le quede clarísimo, que nadie vote con la ilusión de que puede salir una cosa y luego salir y luego estar Iglesias. Y ahora vamos, y es preciso tratar por qué durante tanto tiempo había rumores de que Íñigo Errejón tenía problemas con las sustancias, por qué durante tanto tiempo se decía que había casos de maltrato con, bueno, pues con sus víctimas, hay que decirlo así, y durante tanto tiempo nadie denunció hasta que Fallarás hace esta publicación. Es curioso, yo particularmente no he salido nunca de fiesta con Íñigo Errejón, ni me he tomado una copa, no, nunca esto, pero en las presentaciones, por ejemplo, que he ido haciendo, pues me he encontrado con gente que a lo mejor sí decía que tenía problemas con las sustancias. No lo sé, yo no estaba ahí para verlo. Lo que publica hoy El Confidencial, pues evidentemente marca una línea. Y luego lo que sí, sin duda, yo viví fue la forma que tuvo Íñigo Errejón desde muy pronto de fragmentar Podemos, y de eso voy a hablar ahora mismo porque lo conocí. Yo a Íñigo Errejón le conocí desde muy jovencito. Y nos han dicho que si nosotros en Vistalegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando. Ya que os apuntáis a dar consejos sobre cómo son los congresos de las otras formaciones políticas, aquí va uno para vosotros. Tened cuidado, no vaya a ser que el siguiente lo tengáis que librar en un centro penitenciario. A Íñigo Errejón le conozco en 2013 cuando Pablo Iglesias empieza a venir al programa Las Mañanas de 4. Íñigo Errejón venía como ayudante de Pablo Iglesias. Se conocían del ámbito de la universidad y es una persona que enseguida mostró pues, cierta ambición porque, pues, por ejemplo, quería participar en el programa, quería dar el salto más allá de preparar los argumentarios. Me sorprendió, sinceramente, y mucho, lo pronto que se fracciona ese espacio político y la ambición de Íñigo Errejón por crear su propio espacio y también al mismo tiempo cómo él crea su propia corriente política, que es algo que hemos visto en otros partidos pero que ha tardado mucho más en producirse, ¿no? Las fragmentaciones, las guerras de familias. Él enseguida intentó buscar su propio espacio, incluso ser el líder o el líder de una corriente de forma muy temprana. Eso es sorprendente por las ambiciones que reflejaba y a mi modo de ver no mostraba que eso fuera nada normal. Aquella experiencia de lo que fundamos hace 10 años no consiguió sus objetivos. Nosotros todos esos grandes objetivos no los conseguimos. Yo lo volvería a hacer, en realidad. Y en todo caso hay que dejar sembrado para que quienes vengan después, que tendrán que venir después, nuevas oleadas, nuevas generaciones, nos critiquen y lo hagan mejor. No lo hagan mejor en la teoría, lo hagan mejor en la práctica. Yo viví de cerca las ambiciones de Íñigo Errejón, que después fue protegido por un ámbito televisivo determinado, un gran protegido,
Un gran protegido incluso por espacios periodísticos que vieron en Errejón la forma alternativa a Podemos, una forma más moderada, digamos más domesticada, como diría probablemente Marcelino Camacho, ¿no? Bueno, pues él decía que esa era la forma de hacer política sin dar miedo. Lo cierto es que el miedo lo estaba dando en privado. Esto es lo que tenemos ahora mismo a la hora de analizar. Es alguien que hizo mucho daño en el espacio político. Yo no quiero decir que ahí todos fueran inocentes menos Íñigo Errejón, que era el único culpable. No estoy diciendo eso. Pero sí que muy pronto esa ambición se dejó ver y muy pronto esa fractura en el ámbito de Podemos, y ahí está, ahí consta, ¿no? Y esto reescribe también en cierta forma la historia. No digo que por completo, porque la vida irá mostrando más, sin duda, más informaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que él fraccionó y mucho. Cabe recordar, por ejemplo, aquel Vistalegre, cuando la gente le pedía unidad a todo el ámbito político, pero bueno, este momento, ¿no? Digamos que Íñigo Errejón pretendía ser esa izquierda de sonrisas, esa izquierda de apariencias, esa izquierda, digamos, que prefería determinado sistema a la hora de que no diera demasiado mal, que no molestara demasiado. Y con esa trayectoria él crea su propio espacio. Él ya dio el paso del ámbito nacional al ámbito de Madrid. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Íñigo Errejón tuvo una primera fractura muy notable con lo que era el monedero, porque digamos que los dos estaban pues probablemente más en la figura de ser determinados lugartenientes de Pablo Iglesias, en un ambiente en el que Errejón enseguida acaba creando su propio espacio, y ya sabemos, se metió en la política madrileña, aquello no acabó de cuajar, y luego vuelve al proyecto de Sumar, en el que Yolanda Díaz le acogía con los brazos abiertos. Querido Íñigo, nos conocemos hace tiempo. Hemos hecho, no lo sabe mucha gente, muchas cosas juntos. Pero si me permitís, creo que a partir de ya mismo, lo mejor está por llegar. E Íñigo Errejón, que ahora mismo está rodeado de esas acusaciones, que ya son varias, ahora mismo es muy complicado enumerarlas porque hay varias, y vamos a ver en qué queda esto. Sí que es cierto que la actriz Elisa Mulía, por ejemplo, ella ha sido muy directa, ¿no? Pero el tema es muy serio, es un terremoto político, y nos lleva también a ese tiempo en el cual, bueno, pues él, en este proyecto de Sumar, acaba siendo el portavoz en el Congreso de los Diputados, era un diputado, era una persona muy influyente, sobrevivía en la política. Había otros dirigentes que habían empezado con él en Podemos que ya no estaban, pero él se mantenía ahí, tenía su sueldo público. Y ahora mismo hay que decirlo, él era una persona muy notable, era un fontanero político de primer nivel por sus relaciones con el espacio mediático de los medios, por sus relaciones con otros partidos, porque era visto como una persona pues de bien, una persona respetable, y se movía, y de repente ahora llega este terremoto. Somos un país roto. Somos un país roto por un dolor permanente, cotidiano y que afecta a millones de personas. Ayer conocimos en la prensa un testimonio desgarrador, pero como ese hay cientos de miles, y todos los que estamos aquí conocemos alguno en nuestro entorno. Por eso España es líder en consumo de ansiolíticos. Y hay que hablar de lo que esto puede suponer sin duda para el espacio de Sumar, un espacio que no gozaba precisamente de su mejor momento, lo digo a tenor de los datos, de lo que dicen las encuestas, un espacio en el cual, pues bueno, hay formaciones como Izquierda Unida que no se sienten cómodas ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el ámbito de la izquierda, a la izquierda del PSOE, ¿no? Pero esto sin duda es un mazazo, y es un dato que hay que tener muy en cuenta, lo que ocurre con Errejón, porque sin duda es un desgaste que se añade ya a lo desgastado, y a un proyecto que no acabó de cuajar, que es Sumar, y en el que Errejón, hay que decirlo, tuvo mucho que ver también, porque él tuvo desde hace mucho tiempo la ambición pues de sobreponerse a Podemos y de ver a Podemos como un proyecto acabado. No se trata de establecer aquí ninguna vendetta política entre partidos, se trata de analizar la figura de Errejón, que es una figura que desde muy jovencito, teniendo un trato con los medios de comunicación, teniendo unas ambiciones, traza un proyecto político determinado en el que tenía un discurso muy llamativo. Sumar es la fuerza política que está tirando del bloque, que empuja, que levanta la cabeza y que pone en el centro de la campaña electoral y de las preocupaciones políticas la vida de la gente trabajadora. Otra reflexión que me parece propicio hacer. Tiempos en los cuales ha habido políticos que de forma sorprendente y muy rápida ascienden a lo más alto de la farándula política, a raíz de darse a conocer en medios de comunicación,
y sin testar en lo que es en el ámbito de la política local, de la política provincial. Es decir, hay gente que en los trabajos pues ha ido mostrando en el ámbito local y en el ámbito provincial, digamos, desde abajo hasta arriba, ha ido siendo testado, ha ido creciendo, madurando, aprendiendo, pero hay dirigentes que han llegado enseguida a lo más alto, sin haber sido testados, contrastados. Y luego puede ocurrir que se disuelvan como un azucarillo o puede llegar a producirse un caso como el de Errejón, que es un auténtico terremoto, de repente esto, pero sin dejar de poner el acento en cuánta gente sabía que ocurría esto, cuánta gente convivía con él, cuánta gente iba a dar mítines y después se quedaba a tomar copas con él o a cenar. Esto se tenía que ver. Esto se tenía que ver. Yo con las personas que me relaciono, o que salgo a tomar algo, o a pasear, o a comer, a cenar, que son muy pocas, porque al final son con los dedos de una mano, creo yo, con los que dedicas más horas, hombre, ves un poco los problemas que puede tener, si son problemas tan serios. O sea, nadie, más allá de los rumores de, no, Errejón es que tiene problemas con las sustancias, no, es que Errejón, tal chica me dijo... Esto hay gente que durante tiempo ha hecho la vista gorda. Es así, es tremendo, es terrible, pero es así y como tal hay que analizarlo y hay que decirlo, ¿no? Claro, de Vistalegre, que es salga lo que salga, tú tienes que ponerte al frente. Y hay que tener en cuenta también las consecuencias en el gobierno de coalición de PSOE y Sumar. El presidente del gobierno ha escrito en las redes sociales, bueno, pues este mensaje que estáis viendo y las reacciones sin duda que se van a suceder, porque esto es un auténtico seísmo en el ámbito de la política española, claramente, y da para la reflexión, ¿no? A modo de conclusiones, Íñigo Errejón, un joven político que muy pronto llegó a lo más alto, que muy pronto también empezó a fraccionar aquel espacio político que le había permitido darse a conocer en política, muy pronto empezó a mostrar una ambición preocupante y muy llamativa, y que muy pronto llegó a tener cargos muy importantes en lo que es la política y partidos que incluso formaban parte del gobierno. Alguien que también se movió en un entorno en el cual había una serie de gente que le rodeaba, que no fue contundente a la hora de denunciar lo que realmente vieron, porque estoy convencido de que lo verían. Quien salía con él tuvo que ver si tenía ese tipo de actitudes. Yo he visto con amigos que he tenido, gente que ha salido, si tienen determinados hábitos nocivos con las sustancias, y si han sido gente conocida, pues he hablado con ellos, porque yo es algo que rechazo por completo, lo digo tal cual. Y luego también, bueno, pues evidentemente vamos a estar muy atentos además a lo que está ocurriendo con las víctimas, que son lo que debe ocupar la primera plana. Yo estuve con Cristina Fallarás además el miércoles. Ella pues lleva tiempo, como bien sabéis, recibiendo denuncias a través de sus redes sociales, en Instagram, está haciendo una labor determinada. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Cristina Fallarás, que ahora mismo, bueno, pues digamos que ella dice, he abierto la caja de los truenos, vamos a ver qué es lo que ocurre, que esto lleve un cauce. Yo no le deseo el mal personal a nadie, en primer lugar, sin duda, a las víctimas, luego el cauce que tenga que seguir en los procesos judiciales, en los procesos legales, y luego el análisis político es ese, de personas que llegan tan rápido a la cúspide, que tan rápido producen fricciones y que intentan acabar con otras en este mundo tan complicado que es una especie de selva o fauna política, mediática. Y vamos a ver, porque esto todavía no ha terminado, y vamos a ver qué es lo que vamos sabiendo de la figura de Íñigo Errejón. Como digo, para muchos un Errejudas, para otros era el chico preferido del sistema para mostrar una izquierda que aparentaba ser muy rupturista, pero que se podía domesticar y que convenía. Esto es lo que hay, da para análisis. Espero vuestros comentarios con la mayor frialdad y sensatez del mundo, por favor. Es un tema delicado, pero da para reflexionarlo. Leemos vuestros comentarios. Somos una experiencia pasajera. Nosotros decimos que hemos venido para quedarnos, pero eso hay que ganárselo y tenemos que acabar de hacer historia.